El Centro Provincial del Libro y la Literatura en Granma, en su colección Espejo Digital, presenta el audiolibro Hilando un verso desde Abya Yala, un poemario de la escritora y poeta Leisa Martínez Ortiz, editado por Edgardo Ingenio. Te deseamos buena escucha. Fuegos que me estaban destinados. Ya ardí en los fuegos que me estaban destinados. Acorralo en este minuto la dicha. Atrás dejo altares, muertes diarias. Ni miedo ni infierno me seducen. Ya he probado el sabor a roca de los días. Robo este minuto para mí y nada, ni la más densa oleada de recuerdos podrá quitarme. Bueno, la idea del libro surge a partir de unas lecturas que yo estaba haciendo relacionadas con la violencia de género, específicamente algo que había escrito una antropóloga argentina, Rita Laura Segato, dedicado específicamente a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Y a partir de ahí yo empecé a hacer una búsqueda sobre estos temas. Y encontré también que existen las rastreadoras de Sinaloa, que son mujeres, madres que han perdido a sus hijos, tanto mujeres como hombres, y los buscan en los cementerios clandestinos. Ellas se han convertido en rastreadoras y a mí me hizo pensar y reflexionar que yo también quería ser parte de sus luchas, que yo como mujer también puedo ponerme en el lugar de ellos y sentir sus angustias, sus dolores, esos sufrimientos que llevan a esas madres a enfrentar algo tan cruel como la búsqueda de los cadáveres de sus propios hijos. Y de alguna manera había algunos poemas que ya yo había escrito y me di cuenta que quería darle una forma, una estructura más elaborada, y se me ocurrió hacer este poemario. Hay algo interesante en esto, porque a mí me gusta mucho escribir narrativa, porque la poesía tiene sus diferencias, esa es mi opinión. Yo siento que en la poesía no hay oportunidad de disimular, es una experiencia a corazón abierto, y precisamente por eso, porque es una experiencia tan de la carne, tan del sentimiento, yo quería que a través de la poesía surgiera el modo de abrazar a esas mujeres, tanto a las víctimas como a las madres que sufren las ausencias de esas mujeres que han muerto a causa de la violencia. Y ese es mi abrazo sororo para esas mujeres. Pero también me di cuenta que quería rendir honores a algunos oficios ancestrales que han sido parte de la humanidad desde siempre, como por ejemplo el oficio de la partera, o las llamadas comadronas, y que en Cuba fueron tan importantes, gracias a las parteras, tanto empíricas como otras que después surgieron y pudieron estudiar, algunas emigraron, algunas llegaron desde España a Cuba, bueno pues, y no solo en Cuba, sino en América Latina completa. El oficio de la partera, a veces casi ya no se habla de eso, y yo quería rendir honores a ese oficio, al oficio de la sembradora, que no solo siembra semillas en toda Latinoamérica, siembra identidad, siembra esencias femeninas, el oficio de la cuidadora, el oficio de la nodriza. El que lea el libro se podrá dar cuenta de que también de alguna manera está ahí representada la nodriza, aquellas mujeres que amamantaban a los niños que nacían y que incluso no eran sus propios hijos. Así que de eso trata el libro. Y me encantó titularlo Hilando un verso desde Abya Yala, porque Abya Yala fue el nombre originario de América Latina antes de la colonización. Antes de llamarla América Latina o Nuevo Mundo, los indios Guna
de la región de Colombia y Panamá, la llamaban así, Abya Yala, que significa tierra que está madurando o tierra en madurez. Cada región tenía una manera particular de nombrar a América Latina en ese momento. Para algunos significaba tierra virgen, pero en este caso, Abya Yala significa para los indios Guna tierra en madurez. Y de eso se trata, de un proceso de madurez, creo yo, donde voy diciendo mi modo de ver a la mujer en sus diferentes aristas, en sus diferentes situaciones de vida. Y estoy muy contenta con el proyecto, estoy encantada con este proyecto, hilando un verso desde Abya Yala y también la relación que yo encuentro entre hilar, el proceso de hilar, que además es un proceso totalmente femenino, y la oralidad. Cómo se entrelazan estos términos, cómo hilar una palabra o el hilo del discurso también tiene que ver con esto. Y las mujeres, cuando están en este proceso, que no solo hilar, bordar, tejer, coser, también lo hacen conversando con otras, rindiendo honores a la oralidad. Es una experiencia única. Yo creo que las ancestras escucharon mis palabras y estoy feliz, estoy de veras muy contenta y sobre todo porque no ha sido un proceso que he hecho yo sola, o sea, no ha sido algo que se ha hecho en soledad, sino que ha sido un proceso colectivo. Migrantas. Mujeres que transcurren en un rumbo que dispone la vida. Oh Dios, el corazón hebra, coágulo inciso. Cuerpos migrantes, la cabeza cada vez más diminuta, en los gestos de las manos, en las ganas de volver. Migrantas. Descubrir el cero hecho semilla, el lenguaje otro del tiempo, el significado de llegar y estar cansada. Bueno, cuando Leisa llegó a mí con la propuesta de que le ilustrara su libro, realmente yo me sentí algo dudoso porque nunca había hecho algo semejante. Incluso para los libros míos que se han publicado, yo ni la portada se la he diseñado. Pero me entregó su texto, yo lo leí y me apasionó lo que planteaba. Vi que tenía mucha relación conmigo, con cosas de mi vida, etc. Y por eso empezó a volar mi imaginación. Le hice algunas propuestas, a ella le gustaron las propuestas que le hice, y entonces a partir de ahí comenzamos a buscar las modelos. Todo comenzó porque yo quise acercarme a Juan Ramírez para pedirle que me apoyara, o sea, que apoyara mis textos con sus imágenes, porque ya yo conocía el trabajo que él estaba realizando, sobre todo con mujeres, pero además en blanco y negro. Y cuando yo empiezo a analizar un poco la situación que yo voy diciendo, el discurso que llevo en el libro sobre el sufrimiento de estas mujeres víctimas de violencia, para estas mujeres así es la vida, o sea, o blanco o negro, y así se presenta la violencia. No es que tienes otra oportunidad de elegir matices. Y por eso me dio tremenda alegría de que Juan tomara en serio mis palabras y con la seriedad con que él asumió el proyecto también y la rapidez con que leyó los poemas, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y entonces yo misma me dije, esto va en serio, esto va en serio. Después comenzamos con el proceso de buscar unas muchachas para que nos ayudaran con el tema de la fotografía, para apoyar los poemas, más la maestría de Juan, que es única. Aparte de eso, yo he aprendido muchísimo en todo el proceso,
desde el tema de la fotografía hasta el audiolibro, porque cada vez que nos encontrábamos Juan y yo salía de allí reconfortada, totalmente cambiada, renovada, porque hablar con Juan es ya una clase. Estar cerca de Juan es ya una clase, uno aprende desde puntualidad. Yo le decía a él, Juan, por fin encontré a alguien puntual, porque a mí me gusta muchísimo la puntualidad y no todos los días uno encuentra personas puntuales. Y Juan es un ejemplo excelente de es más puntual que yo y eso me encanta. Pero además tiene un nivel de sensibilidad, un nivel de imaginación, de creatividad que tanta falta hace en estos tiempos, que te ayuda, te sientes lleno. Si yo fuera una planta, tenía exceso de clorofila, porque de veras que con Juan es una experiencia maravillosa. Vinieron realmente con las características que yo les pedí a Leisa, y una jovencita que se incorporó al equipo, Rosalía, que como maquillista, que realmente fue la que se llevó ahí los palmares con las cosas que hizo en maquillaje para que yo pudiera culminar mi obra. Y así, bueno, ya ustedes ven, después se hizo la otra parte y quedó el libro montado. Adversidades del amor recíproco. Ahora alimento cuervos. Cada día tocan con sus picos en mi puerta. Voy a saludarlos. En la cara mis gafas de sol. Cuentan aventuras, historias de conquistas, mientras yo les ofrezco una mano, el estómago, los dientes. Los ojos me los han sacado ya. Mi nombre es Rosalía, yo fui la maquillista que participó en el proyecto de Leisa. Nos ponemos en contacto a través de una amiga que le habla sobre mi trabajo y ella pues se pone en contacto, me presenta su proyecto y yo encantada de participar en este equipo y de adentrarme en este mundo que es el maquillaje de caracterización y efectos especiales. El proceso de creación fue realmente enriquecedor y desafiante, donde cada detalle fue cuidadosamente trabajado. Fue un trabajo en equipo donde todos contribuimos para lograr un resultado visual impactante que reflejara fielmente la esencia del libro. Desde que Leisa me presentó el proyecto, mis expectativas fueron las más altas, pues me entusiasmaba mucho la oportunidad de aportar mi creatividad y sobre todo en adentrarme en este mundo del maquillaje que es la de efectos especiales y caracterización, algo que nunca había hecho y pues para mí fue una de las mejores experiencias y realmente salí complacida con mi trabajo. Todo este proyecto es impactante y poderoso. Aunque no se presentó como un libro físico, el audiolibro acompañado de las fotografías logró transmitir un mensaje de una manera profunda y conmovedora. Ver las imágenes en el maquillaje de los golpes que realicé mientras escuchaba los versos creó una experiencia sensorial que permitió conectar con la dura realidad que aborda la obra. Me siento honrada de haber contribuido a esta representación visual, ayudando a sensibilizar sobre la violencia contra la mujer y la importancia de visibilizar este problema hoy en día. Creo que la mayor anécdota fue el haberme permitido participar en el proyecto sin ningún tipo de experiencia como modelo de fotografía ni nada. Siempre agradecer a Leisa y a Juan por su talento y por colaborar con su visión artística con este proyecto y solamente dar las gracias. Pues creo que todo el equipo está satisfecho con el resultado. Las fotos realmente reflejan la esencia del libro y complementan el texto. Creo que se logró el resultado que se esperaba. Leisa me escribe y me comenta que tiene en proyecto un poemario, que necesitaba unos modelos para hacer unas fotos que lo acompañaran y bueno, sin pensarlo mucho, le dije que sí porque iba a ser una experiencia muy bonita. Para mí fue un proceso maravilloso al poder ser parte de un proyecto de este tipo por primera vez y sobre todo por el tema que aborda el poemario.
vez que le confirmo, me hace llegar los poemas para que los leyera, los interiorizara y entendiera qué quería plasmar en las fotos. Al saber que había que hacer semidesnudos me asusté un poco, pero realmente ese día la energía que fluyó fue muy positiva y muy bonita y me sentí bastante cómoda a pesar de ser la primera vez. Creo que el resultado final fue hermoso, una combinación perfecta entre los poemas en la voz de Leisa, que impregna esa fuerza en cada lectura, y las preciosas fotografías logradas por Juan. Agradecida de haber sido parte de este proyecto. Las imágenes, después que yo las hice, que las tomé todas aquí, entonces las tuve que trabajar. Leisa ya estaba en Italia, la fui trabajando y dándole, levantándole el volumen, levantándole el peso, haciéndole todo lo que llevaba, y entonces se las fui enviando una a una por email para Italia, y ella allá buscó un señor con experiencia en impresión, y este señor fue el que hizo todo el trabajo de ese meritorio de la impresión, un italiano de origen argentino que realmente hizo un trabajo maravilloso. Io mi chiamo Edoardo Cellini, che ho in questa esperienza ho 44 anni. Inizio da mio padre in Argentina, più ne ha fatte 44 anni lui e in altri 44 l'ho fatti io. Sarebbero 88 anni di esperienza. E ci fa molto piacere che le Grafiche Cellini hanno curato la stampa di questa esposizione, ilando un verso dell'Abbia Giara. È stato molto bello, anche perché le immagini sono state molto belle e accattivanti. Diciamo che a noi fare questi tipi di lavoro di arte abbiamo anche una bella passione, perciò mi è molto piaciuto poterlo realizzare. Avunde vas Maya necta dasis Tite malcuta meue seviana Aikana devas maya abajada Hablan lahma de sunkana nia humana basbukalana kaubai Aikana dachnan Zbachnen lechaibai Ulatalana lemesiuna Ela pashana menbi. Después de tener las fotografías, surge la idea de hacer este audiolibro. Y para mí fue otro regalo más. La idea la sugirió mi esposo. Eso no lo puedo dejar de decir. Porque queríamos hacer las grabaciones para ponerla
poner estos poemas justo cuando se hiciera la exposición de las fotografías. Pero él me dice, ¿y por qué no lo haces ya con la estructura de un audiolibro? Y de veras que la idea me encantó. No fue tan difícil porque yo vengo de la radio y por lo tanto se trataba de grabar, editar y lo hicimos con mucha seriedad, él y yo. Le agradezco porque él me ayudó muchísimo. Y ahora, cuando ya se lo explico a Juan y lo proponemos en el centro del libro y me dicen que además será el primer audiolibro de la editorial, es un orgullo, un privilegio. Realmente estoy siendo privilegiada no solo por la ciudad, sino también, como decía, por las ancestras. Orgullo femenino totalmente. Lección para machistas equivocados. Tu violencia no es pan ni mendrugo. Te invito a recapitular. Una mujer es más que un vestido secándose en los cordeles feministas. He cambiado, aunque no tanto. Todavía conservo la costumbre de servirte, anudarte la corbata. Todavía sirvo en la mesa mis pechos llenos. Yo, que encendí la luz cuando la oscuridad intimidó tu niñez, tengo que ver cómo masacras cuerpos hembras y te place el temblor del girasol. He aprendido a decidir si muero o si canto, si pierdo o te enfrento. Ya no me como las uñas como alternativa del susto. Yo te conozco. Tendrás que cambiar, diluir esos bríos. Va siendo hora de que vivas, varón, como un humano más, sin tanto alarde, como si acabaras de nacer.